Pues el motivo de esta conferencia es comentarles el avance que ha tenido el PAN en la construcción de la plataforma hacia el constituyente de la ciudad. Quiero decirles que al mismo tiempo que hemos estado haciendo el ejercicio de consulta con la gente en las calles, en prácticamente todas las delegaciones, un grupo de trabajo conformado por consejeros, diputados y senadores ha estado definiendo las líneas ya bajo las cuales estará compuesta la plataforma del PAN hacia el constituyente. Quienes integran este grupo de trabajo son Gonzalo Altamirano Dimas, Jesús Galván, Carlos Gelista. Gonzalo Altamirano fue dirigente del PAN en la Ciudad de México. Jesús Galván fue senador del PAN, también fue diputado local y ha sido servidor público ya y militante de varias décadas. Carlos Gelista fue presidente del PAN también en la Ciudad de México. El diputado Jorge Triana, la diputada Cecilia Romero, el diputado Santiago Taboada, el diputado Héctor Barrera, el diputado Santiago Torreblanca, el diputado local Jorge Romero, la senadora Gabriela Cuevas, el consejero César Rodríguez, el consejero Jacobo Bonilla, la directora de la Fundación Adolfo Crisli Paola Mendoza, el senador Ernesto Cordera, el senador Roberto Gil y la senadora Mariana Gómez del Campo. Ese es el grupo que ha sido conformado por el Consejo y el cual ha estado trabajando la propuesta rumbo al constituyente de la ciudad. Nosotros como partido político tenemos hasta el día 10 de marzo para registrar nuestra plataforma y será el día 3 de marzo cuando el PAN apruebe en su consejo esta plataforma que está nutrida tanto por las opiniones de este grupo de trabajo como por los ciudadanos a través de las consultas. Asimismo, quiero comentarles que el día jueves 25, ¿es 25 este? Jueves 25, habremos de llevar a cabo un foro con la militancia precisamente para consultar las propuestas respecto al tema de la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros vemos este momento como una oportunidad histórica para darnos un cambio de régimen en la ciudad, es decir, un cambio de reglas e instituciones de la ciudad, transformar las instituciones que nos gobiernan y transformar también los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden garantizar sus derechos. La Constitución no es un programa de gobierno, es un documento fundamental que rige la vida institucional de la ciudad. Y es en ese sentido que nosotros hemos planteado 8 ejes a través de este grupo de trabajo y les voy a decir cuáles son. Primero es los derechos y las libertades en la ciudad. ¿Cómo aseguraremos que los derechos y las libertades sean exigibles para las mayorías y que no solamente se conviertan en banderas de minorías? Segundo, principios de orden público. Algo muy importante para la Ciudad de México es establecer los principios a través de los cuales se rige el orden público. Basta acabar con la discrecionalidad en la ciudad y, por ejemplo, ahí estamos planteando un principio de racionalidad para la toma de decisiones. Sabemos que en la Ciudad de México muchas de las decisiones se toman de manera discrecional y de forma arbitraria. Los presupuestos se elaboran de forma arbitraria. Entonces, por ejemplo, uno de estos principios que hemos comentado es la racionalidad para la toma de decisiones. Que todas las decisiones que se tomen en el gobierno o en el Congreso de la ciudad, pues partan de un principio de justificación muy claro sobre las necesidades que obligan a tomar esas decisiones. Tercer tema es integridad y ética pública. Consideramos que se tiene que fortalecer el sistema de rendición de cuentas, el gobierno abierto y que se tiene que plantear el sistema anticorrupción con todos los mecanismos de pesos y contrapesos para combatir la corrupción. Cuarto tema, democracia efectiva y empoderamiento ciudadano. Muy importante modificar las reglas electorales para tener más equidad en la contienda y también asegurar que los ciudadanos no están indefensos frente al gobierno. ¿Qué pasa? En esta ciudad se habla mucho de la participación ciudadana,
pero al final de cuentas tenemos ciudadanos indefensos frente a los atropellos del gobierno o frente a los atropellos de privados. Necesitamos fortalecer estos mecanismos de consulta ciudadana para asegurar que efectivamente la voz de los ciudadanos sí sea tomada en cuenta y también los agravios a los ciudadanos sí sean resarcidos por parte de quienes cometen alguno de estos tipos de afectaciones. Quinto punto muy importante, cómo fortalecemos el equilibrio de poderes en la ciudad y cómo generamos todo un proceso de renovación de los poderes. Es decir, ¿qué estamos pensando para el funcionamiento del Poder Judicial y cómo fortalecemos el contrapeso del Congreso de la ciudad frente al gobierno de la ciudad? No queremos una asamblea legislativa pues que sea una oficialía de partes, o un Congreso de la ciudad que sea una oficialía de partes del gobierno o un mandadero del gobierno. Necesitamos un Congreso con capacidad de verdad de ponerse frente al gobierno con información en muchas de estas decisiones. Y también estamos un Congreso de la ciudad mucho más austero. Eso es lo que estamos también explorando. Un Congreso que no represente un dispendio excesivo y que a final de cuentas eso va mermando la legitimidad de nuestros órganos y de nuestros poderes. Sexto, justicia efectiva. Necesitamos ahí ver cómo se va a adecuar el modelo de justicia a la transformación constitucional a propósito de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Séptimo punto, necesitamos un nuevo pacto urbano y pensar cómo conciliamos los intereses privados y cómo hacemos que prevalezca el interés público, atendiendo también una agenda de coordinación metropolitana para la gestión de diversos servicios. Séptimo, necesitamos gobiernos locales con más autonomía y capacidad de gestión y de gobierno. Es una demanda de la ciudadanía. La mayoría de la gente nos ha reflejado y nos ha manifestado pues la poca atención que los gobiernos locales prestan a las muchísimas demandas que día con día padecen los capitalinos. Estos son 8 temas relevantes que consideramos dan pie a un cambio de instituciones y de reglas del juego en la ciudad. No estamos pensando en políticas públicas, no estamos pensando en programa de gobierno, sino en nuevas instituciones pues que den pie a una ciudad mucho más armónica, en donde los derechos realmente se gocen y se vivan y no sean solamente enunciados de papel. Ahora, al mismo tiempo que ha estado elaborando este grupo de trabajo estos 8 temas que se irán desprendiendo en propuestas muy concretas, hemos estado haciendo una consulta a la ciudadanía y la verdad es que han habido respuestas pues unánimes en ciertos temas. Por ejemplo, en que la población sea consultada sobre obras públicas de alto impacto, hay una respuesta unánime. Prácticamente muy pocos opinan que el gobierno no debe consultar a la gente. La otra respuesta unánime ha sido sobre un régimen menos centralista en la Ciudad de México. Sí, la mayoría de la gente opina que debe haber mucho más atribuciones, recursos y capacidad de gestión en los gobiernos locales. Respecto a la pregunta expresa de que si el gobierno central debe seguir concentrando recursos, la gente manifiesta unánimemente que no debe ser así. O sea, en la idea de la mayoría de la gente, esta noción centralista les genera muchísimo rechazo. Igualmente, la mayoría de la gente opina que se debe reducir el tamaño del Congreso de la ciudad, de que debemos tener menos diputados en la ciudad. Es una respuesta en donde no he encontrado uno solo que diga que debemos aumentar o mantener el mismo número de diputados. Respecto a la renovación del Poder Judicial, también la mayoría de la gente, es más, de manera unánime, cree que se deben renovar jueces y magistrados. Fíjense que de estas respuestas unánimes, lo que está detrás es la gran desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y por eso debemos dar una respuesta contundente en este cambio de régimen. La mayoría de la gente desconfía de los poderes actuales y de las instituciones. Por eso cree que se deben renovar, por eso cree que se deben reducir de tamaño, por eso cree que se debe cambiar de este régimen centralista. Hay otras opiniones, por ejemplo, en donde la gente está dividido entre el derecho a manifestarse y el derecho a libre tránsito. No hay una opinión contundente de que entre uno u otro derecho. Está dividida la opinión. Y respecto, por ejemplo, a la pregunta de qué hacer con los recursos que se obtienen del predial,
También una mayoría que es superior a las 2/3 partes manifiesta que los ingresos derivados del predial se tienen que invertir en obras y servicios públicos en la colonia. Hay otro tanto, una quinta parte, que opina que debiera ser invertido en programas sociales. No es unánime la respuesta, pero sí hay una gran mayoría que piensa que el recurso derivado del predial, lo que paga de impuesto predial, debe servir para obras y servicios públicos en la colonia. Y por último, hay una mayoría de la gente que opina que los derechos en la ciudad no están garantizados. Es decir, no hay una opinión completamente negativa de que no se garantizan en lo absoluto los derechos. Sin embargo, hay una opinión en su mayoría que dice que los derechos se garantizan poco. El derecho a la educación, a la salud, al agua, por ejemplo, a la vivienda. Dicen que sí se garantizan los derechos, pero muy poco. Es decir, no hay una completa satisfacción sobre cómo el gobierno asegura estos derechos. Sin embargo, tampoco hay esta respuesta absolutamente pesimista de nada. Y este es en síntesis el resultado de, bueno, no el resultado completo, las tendencias de nuestra consulta. Vamos a seguir consultando durante los próximos 15 días y cerraremos esta consulta ya una vez que tengamos definido el documento hacia el 3 de marzo, que es cuando el Consejo apruebe este ejercicio, y el día 7 de marzo estaremos registrando nuestra plataforma rumbo al constituyente de la ciudad. Y pues bueno, agradecer a todos los presidentes delegacionales que han estado día con día haciendo este llamado en cada una de las colonias, y nos parece que es muy importante involucrar a la gente. También un dato que se me olvidó mencionar: la mayoría de la gente no sabe que va a haber elección de constituyente. La verdad es que muy poca gente sabe a lo que se refiere un proceso constitucional, de qué trata una constitución. A veces la gente nos remite a problemas cotidianos, el bache, la luminaria, y tenemos que hacer pues la traducción de cómo el régimen y las instituciones de la ciudad pues han hecho que los recursos se concentren en otras cosas que no es la vida cotidiana de la gente. Y pues yo lo único que diría es que tanto el gobierno de la ciudad como todas las instituciones tienen que trabajar de manera mucho más intensa en difundir pues este proceso. Y pues yo sí haría el llamado nuevamente a que el gobierno de la ciudad ponga a consulta algunos temas que pueden ser polémicos para la ciudad, algunos temas que pudieran despertar el interés también de la gente por participar en este proceso constitucional, porque se está viendo como que este proceso va a ser pues el proceso constitucional de unos cuantos, y yo creo que tenemos que evitar eso. Tiene que ser un proceso constitucional que genere un amplio consenso, pues para tener una constitución que verdaderamente refleje el espíritu de la ciudad y que tenga pues un consenso que le permita garantizar una vida mucho más trascendente esta constitución. De lo contrario, pues esta constitución pues nacerá muerta y con muy poca expectativa de trascendencia. Entonces no sé si tengan alguna pregunta.